Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos. Usted dicho aleluya, amanecimos vivos, bendito y adorado sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo, una vez más. No nos cansamos de repetir esta verdad, este milagro que a diario cada uno de nosotros experimentamos. Qué hermoso poder declarar lo que tu palabra dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22 y 23 dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de poder, Padre amado, disfrutar esta resurrección, como siempre lo digo, cada día. Gracias por el privilegio de oír tu voz. Gracias, papito lindo, por tu inmenso amor. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro, pero requete seguro, que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, apasionados con esta enseñanza, ya vamos, imagínense, por el estudio número 8 bajo el tema Siendo enseñados por los animales. Gracias a todos los que nos hablan, nos cuentan su testimonio de la experiencia que han tenido con respecto a esta enseñanza de cómo Dios, usando aún a los mismos animales, que es muy sorprendente, seamos nosotros conducidos en el propósito eterno, porque así lo dice la Biblia, donde se nos dice que preguntémosle a los animales que ellos nos enseñarán. Y vuelvo y repito lo que dije desde el principio, es como una palmada con pañuelo blanco. Uno siempre se pregunta y dice, incluso tuve conversas con muchas personas que decían, pero pastor, es como muy contradictorio eso, ¿qué tiene que enseñarme a mí un animal, verdad? Pero a medida que profundizamos en la Biblia, en lo que la misma Biblia dice, de verdad que tiene mucho que enseñarnos, y es como una vergüenza en cierta manera para nosotros, que de alguna manera se supone que nosotros los seres humanos pues tengamos mayor capacidad, y a veces obramos por instinto como los animales, no obramos como seres pensantes conforme a la palabra, sabiendo que tenemos los recursos, que tenemos al Señor, que tenemos la palabra. Entonces terminamos cometiendo unas burradas, perdóneme la expresión, no quiero herir susceptibilidades, pero terminamos tomando unas decisiones que, mejor dicho, una cosa impresionante. Entonces, qué bueno que Dios nos habla a través de la palabra. Proverbios capítulo 30 es el segundo texto que usamos como base bíblica, el versículo 24 al 28, que dice 4 cosas. Son de las más pequeñas de la tierra, las mismas son más sabios que los sabios, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa sobre la piedra. Las langostas que no tienen rey, salen todas por cuadrillas, y la araña que atrapas con la mano está en palacio de rey. No quise profundizar mucho, ni voy a profundizar mucho en estos animales. Hay mucho, de verdad que hay mucho que aprender, pero al menos lo que el Espíritu Santo me hace sentir y me lleva y me direcciona en trabajar en el principio que nos dejó la hormiga, la pereza. Ser perseverantes y no perezosos. Entonces, si usted se identificó con esta enseñanza, sabe que tiene que arreglar su vida y comenzar a renunciar a la pereza, porque eso le va a traer mucha bendición, incluso financiera, a su propia vida. Y ayer terminamos este primer animal o animalito pequeño, como lo dice la Biblia, las hormigas. Ahora vamos a entrar al versículo 26 del mismo pasaje de Proverbios 30, donde dice: los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa
en la piedra. Entonces, los conejos pues obviamente tienen muchas cualidades. De alguna manera yo voy a tomar textualmente lo que la palabra dice. No me voy a poner a hablar de otras características. Vamos a hablar basado en el mismo texto que dice. La palabra menciona al menos dos cosas. Y dos cosas que hacen los conejos es que ellos son débiles e indefensos, como el texto lo dice. Los conejos, pueblo nada esforzado. Eso significa indefensos y débiles. Pero luego también dice, ponen su casa sobre la piedra. Entonces vamos a trabajar con estos dos principios. Ahora, vamos a darle sentido espiritual. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere esto? Ahora, los conejos reconocen su debilidad. Ellos saben por instinto que son el plato preferido de los depredadores. Saben que son débiles. Ahora, ¿no le parece que tiene mucha similitud con nosotros los seres humanos? Que nosotros también tenemos esa misma fragilidad, que también somos débiles, y así como el conejo es el plato preferido de los depredadores, nosotros los seres humanos somos el plato preferido de Satanás. Él quiere devorar nuestra vida y lo está haciendo de miles de maneras, acabando con la juventud, usando aún los mismos medios, usando aún la misma pereza, usando aún mismo el entretenimiento y todas estas plataformas, cambiándole la mentalidad a muchos jóvenes, incluso a personas adultas que de alguna manera se dejaron entrampar por el enemigo. Porque hay algo, el conejo reconoce que es débil, entonces trabaja en esa debilidad. Mientras que los seres humanos, sabiendo que también somos débiles, usamos la debilidad para justificarnos muchas veces del por qué no avanzamos en la vida cristiana o por qué no maduramos en la vida cristiana, respaldado por una frase: es que Dios sabe que yo soy débil. Es que nosotros los seres humanos, ¿sabe cuántas personas han arreglado su situación con sus esposas? Es que Dios sabe que yo soy débil. Es que Dios sabe, porque Él mismo lo dijo. El que no sabe eres tú. Porque si tú, como el conejo, sabes que eres tan frágil, porque Jesús lo advirtió, si sabes que eres frágil, entonces ¿por qué coqueteas con tu debilidad? Si sabes y sabemos que somos frágiles, que somos débiles, entonces ¿qué hacemos en lugares que no nos corresponde estar? Si sabemos que somos débiles, entonces ¿por qué estás mirando lo que no debes de mirar? Si sabes que eres débil, ¿por qué no fortaleces tu vida para poder ser más fuerte? Dios nos dejó los recursos. Si sabe que eres débil, entonces ¿por qué estás coqueteando con esa debilidad, viendo cosas que no estás supuesto a ver, escondiendo textos que no estás supuesto a esconder, viendo imágenes que no estás dispuesto a ver? Entonces, ¿será que no sabes que eres débil? Estás de alguna manera coqueteando con esa debilidad. Y Jesús nos dio las armas, Jesús lo dijo, Jesús habló con respecto a la humanidad, a la debilidad de los seres humanos. En Mateo capítulo 26, Jesús dijo en el versículo 41 al 44, le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Jesús les está diciendo: muchachos, ustedes tienen que ser vigilantes con su vida espiritual. Ustedes tienen que estar muy alertas, porque andan en un carro, por así decirlo. Están rodeados de carne, y una vez ustedes expongan la carne a cualquier placer, la carne les funciona. Por eso hay gente que dice: es que yo no puedo controlar esto. Claro, es que la carne te funciona para lo que tú les pongas.
a lo que tú les pongas. Si expones tu carne al adulterio, te funciona. A la fornicación te funciona. Al homosexualismo te funciona. Porque los designios de la carne no pueden agradar a Dios, ni se sujetan a la ley de Dios, porque tampoco pueden. Y la Biblia dice que el que quiere vivir en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, cuando alguien, para justificar su no madurez o su no avance en la vida cristiana, lo cierra con una frase: es que Dios sabe que yo soy débil. Entonces, el que no sabe eres tú. Dios lo sabe, él mismo lo dijo. Entonces nos dijo: mira, ustedes tienen que velar por la vida espiritual de ustedes. Ustedes tienen que comenzar a fortalecerse espiritualmente, porque dentro de ustedes hay un espíritu que siempre está dispuesto. Pero ustedes, en vez de fortalecerse en el espíritu, se la pasan todo el día alimentando la carne y piensan que con una ida a un culto ya fue suficiente. Y pasan toda la semana luchando en la carne. Entonces Jesús mismo lo advirtió y se lo dijo a los discípulos. Porque cuando viene el desafío, tú obras en el espíritu, obras en la carne. Mira, el pasaje que acabamos de leer de Mateo 26, lo voy a seguir leyendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, otra vez, dice la Biblia, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. O sea, Jesús estaba sintiendo la lucha de la carne. La carne no quería orar, la carne no quería hacer la voluntad de Dios, la carne no quería realmente, pero ahí está Jesús de alguna manera golpeando la carne, sintiendo la lucha carnal. Pero Jesús está alimentando el espíritu, lo que está dispuesto, mientras que los discípulos estaban alimentando la carne, se pusieron a dormir. Porque los ojos, dice la Biblia, estaban cargados de sueño. Es lo que muchas veces, pero ¿qué hago yo si mire? Entonces Jesús los dejó de nuevo y oró por tercera vez y volvió y les dijo las mismas palabras. Ahora, cuando vino el momento, o sea, Jesús estaba en el espíritu, aunque también tenía carne. Entienda esto. Jesús fue 100% hombre en ese momento. 100% sentía lo mismo que cualquiera de los discípulos, hablando carnalmente. Sentía lo mismo, las mismas luchas, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, con una diferencia: que no pecó. Cuando Satanás vio a Jesús y vio carne, dijo: este cae. Este tiene que caer porque tiene carne y tiene debilidad. Pero Jesús estaba orando, fortaleciéndose en el espíritu. Pero Pedro estaba durmiendo junto con los otros discípulos. Entonces, cuando vino el desafío y vinieron a arrestar a Jesús, ¿cómo Jesús resolvió el problema? Jesús lo resolvió en el espíritu. Pedro lo resolvió mochando orejas. Pedro lo resolvió mochando orejas. Y esto es lo que sucede cuando nosotros, sabiendo que somos débiles, no hacemos lo que Dios dice que hace, mientras el conejo, el animalito, sabe que es débil, entonces toma determinaciones mucho más sabias que aún nosotros mismos. Medita en esta palabra y mañana continuamos. Padre, te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.